En esta semana estuve, no, ahí está bien, mami. En esta semana estuve anunciando este tema en radio y cuando estaba buscando imágenes para el sermón, siempre busco imágenes, pues me ha impactado todo lo que está pasando en este mundo que nosotros no conocemos, no entendemos mucho, el mundo islámico musulmán, donde los cristianos están siendo perseguidos, donde hay muy pocos cristianos realmente, muchos quieren salir porque no es un lugar muy seguro para vivir. Y me llamó la atención varias imágenes ahí, si ustedes entran a internet, se van a dar cuenta que hay videos, porque esta organización que se llama ISIS ha grabado videos muy profesionales, los ha hecho a propósito, con el solo intento de hacer que Occidente se entere de lo malos que son y del odio que tienen, y han filmado cómo ellos ejecutan a cristianos y de muchas maneras. Y aquí hay una cantidad de personas que son cristianas y los ejecutan con el cuchillo que les pasa por la garganta, ¿no? Así que, pues, cuando uno ve estas imágenes se conduele, se le da angustia y uno quisiera, voy a hablar desde muy humano, ¿ok? Muy humano, como tener un tanque, ir y acabar con todo el mundo, ¿cierto? No es lo que le da, no es el primer deseo, el de venganza, el de decir quién es esta gente y cómo se atreven. Y a veces hay como ese deseo de ir y acabar con todo el mundo y matarlos a todos y destruirlos a todos, cómo se atreven. Pero por eso leímos hoy esta escritura, ¿no? Romanos 12, y lo vamos a estudiar. Aquí hay otra imagen de ejecución de cristianos también. Simplemente es horroroso verlo y le pega a uno muy duro, muy fuerte. Las imágenes que se pueden encontrar. Es el tema de las comunicaciones también ahora que uno se entera rápidamente de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero no es algo nuevo. Sabemos que no es algo nuevo. Desde el comienzo el ser humano ha sido violento, ¿no? Desde la historia, ¿cuál es la primera historia de violencia? Caín y Abel. ¿Y qué pasó con Caín? Dios, ¿qué le hizo a Caín? Increíble, no le hizo nada. Porque él pudo haberlo matado, ¿cierto? Y Dios pudo haberlo torturado, Dios pudo haberlo estirado de las patas como estiran en las torturas, ¿no? Que lo amarran de pies y de manos y lo van jalando poco a poco y van desmembrando la persona. Pero Dios no hizo eso y Caín dijo, ay, yo sé que usted me odia, yo sé que usted me odia, usted me va a matar. Y Dios le dijo, no, no, Caín. ¿Por qué lo dejó vivo? ¿Por qué dejó Dios a Caín vivo? Quería el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de las personas? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque Dios quiere que todos se arrepientan. Y Dios le dio la oportunidad a Caín del arrepentimiento. Y eso es impactante ya que desde el comienzo nos muestra qué clase de Dios tenemos. Es un Dios que realmente no es un Dios vengativo. Y cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos tantas cosas y uno dice, a ver, este Dios, ¿por qué hizo lo que hizo? Y ese es otro tema. Pero el asunto es que aquí tenemos una figura, una imagen artística de la muerte de Esteban, de la persecución de los cristianos que comenzó pues muy temprano en la historia. Bajo Nerón se hizo muy difícil y las imágenes aquí es muy muy bonita la imagen para lo que viene después, ¿no? Cuando sueltan todos los leones y todas estas personas están en palos, han sido quemados arriba. Y entonces uno dice, bueno, si eso pasó tan grave, en comparación con nuestros problemas no son nada serios, ¿no? No tenemos realmente problemas y a veces nos enojamos tanto y nos da tanta rabia y sentimos que lo que nos hicieron fue gravísimo, pero ¿realmente es grave lo que nos hacen? Las ofensas que tenemos son graves, considerando las persecuciones,
considerando las torturas, considerando lo que ha sufrido los cristianos, realmente lo que nosotros sufrimos no es nada, pero nosotros como que somos artistas en hacer las cosas muy grandes, muy graves y no podemos sobrellevar las dificultades y a veces nos sentimos tan ofendidos, pero es porque no saben lo que están pasando los cristianos, por ejemplo, en Irak, en otros lugares, donde hay una imagen, hay un video, ustedes pueden entrar a internet, donde meten unos cristianos en una jaula de metal y los bajan al agua y ahí se ahogan. Y yo digo, esto es algo impresionante, pobrecitos, ellos sabían que iban a morir y muy, muy, muy triste, muy doloroso, terrible. Y uno se escandaliza porque no lo saludaron o porque le llamaron la atención por algo o porque cualquier cosa, ¿no? Y uno siente que el mundo se le va a acabar porque su orgullo y su dignidad. Y entonces quisiera hoy que viéramos en su justa proporción nuestras cosas, porque en realidad nosotros vivimos en un mundo muy cómodo, yo siempre insisto en eso. Todos hemos llegado acá, hemos tenido un buen desayuno, hemos tenido una muy buena noche agradable de descanso, tenemos un lugar donde dormir, donde quedarnos. Nuestra vida es muy agradable. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos tanto y por qué a veces nos da tanta rabia con las cosas? Esta imagen también me impactó porque dice que el 70% de los niños que son maltratados se convertirán en adultos agresivos. Y entonces es un niño que va creciendo y se va volviendo agresivo y vuelve otra vez el círculo de la violencia, ¿no? El círculo de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si realmente no, un niño, ¿qué grave puede hacer? Realmente, ¿qué puede ser tan grave que hace un niño para que seamos a veces tan duros, ¿no? Como padres o como padres de un joven, cómo los maltratamos, les exigimos hasta totearlos a veces, tanto que las escrituras dicen eso, ¿no? Advierten a los padres que no exasperen a sus hijos. Es decir, que a veces los ponemos al punto de que ellos están al borde de totearse, de rebelarse, porque nosotros somos implacables, implacables en nuestras ideas de lo que ellos deben hacer, hasta que los reventamos a los muchachos. Y hay necesidad de eso, hay necesidad de eso. Bueno, ahora sí vamos a ir a Romanos 12 y vamos a leerlo despacio. Ya lo leímos una vez y vamos a leerlo despacio. Romanos 12 nos dice en los primeros versículos: hermanos, está la Reina Valera. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo muchos de nosotros no sabemos, al menos la primera parte, de que necesitamos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Y cuántas veces habremos leído ese versículo? Yo creo que muchas veces, pero lo hemos entendido. ¿Somos realmente sacrificios vivos? ¿Qué significa ser sacrificio vivo? ¿Qué significa ser sacrificio vivo? Es muy difícil ser un sacrificio, parece. Y aún en el mundo cristiano no estamos dispuestos a ser sacrificios vivos. Nuestro orgullo está siempre presente, nuestra vanidad, nuestro deseo de imponernos, nuestro orgullo está a flor de piel. Somos supremamente orgullosos y no somos sacrificios vivos. No estamos dispuestos a ser ofendidos, no estamos dispuestos a ser maltratados de ninguna manera, ni siquiera con una mirada, nada, porque hay un orgullo impresionante entre nosotros. El tema de la humildad es un tema que realmente, a pesar de que hemos venido a Cristo, no manejamos muy bien. No, la verdad es que no, nos vamos envaneciendo, nos vamos
llenando como de cierto orgullo. No, es que yo llevo 20 años, 30 años como cristiano y mi familia. Nos vamos volviendo tan buenos, tan orgullosos en nuestras obras y en nuestra manera de vivir tan perfecta y nos sentimos tan dignos que ¿cuál sacrificio vivo de qué? ¿Sí? Y Dios nos dice aquí a través de Pablo, nuestra vida debe ser como un sacrificio vivo, estar dispuesto a las quemaduras, a los a las dificultades de la vida y pasarla con calma, sin sentirnos tan ofendidos. ¿Por qué nos tenemos que ofender tanto? Y pues claro, la imagen es la imagen de los sacrificios. Y seguramente los hermanos romanos pues conocían algo de los sacrificios del mundo de Israel, pero en el mundo, en todo ese mundo antiguo, se practicaban sacrificios de una o de otra manera, no era desconocido, se sabía de un animalito que se sacrifica. Y un animalito que se sacrifica, ¿qué le pasa? Se quema completamente, ¿no? Eso eran los sacrificios, se ponía un animalito, se cortaba el animalito y se ponía aquí, al menos en las prácticas del mundo israelita, ese animal se consumía totalmente ahí, se consumía. Nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios vivos. Y eso es lo que Pablo le dice a los hermanos en Roma. Ahora, la carta a los romanos es una de las cartas más profundas, si no la más profunda, que el apóstol Pablo escribe. Los primeros 11 capítulos son estrictamente teología. Nos dice por qué, quién es Dios, nos dice quién es el hombre pecador, que no hay ninguno bueno, que todos necesitamos la gracia de Dios. Es muy teológico. La parte inicial de Romanos, los primeros 11 capítulos, es pura teología, lo que es el lugar de la ley, el lugar de la gracia. Nos explica una cantidad de conceptos teóricos, pero desde el capítulo 12 nos dice cómo toda esa teología se debe volver práctica en la vida del cristiano. Toda esa teología debe reflejarse en la vida práctica del cristiano. No es una cosa etérea, no es una cosa solo de conocer cosas, sino que se debe reflejar en cómo vivimos. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, ya que ustedes entienden toda la teología, ya que ustedes entienden quién es Dios, ya que ustedes entienden quién es ese Dios de gracia, entonces ustedes de aquí en adelante, capítulo 12 en adelante, deben vivir de esta manera. Y lo primero que nos dice capítulo 12 es que debemos ser sacrificios vivos. Y cuando estaba haciendo yo el sermón decía, no, yo no soy ningún sacrificio vivo, o sino que lo diga mi señora. A veces ¿cierto? Uno es como nada de cuál sacrificio de qué quieres que me sacrifique y por qué. ¿Quién te dijo que yo me voy a sacrificar en qué? Yo no lo voy a. Eso es lo que somos, el ser humano. Es muy difícil. Así que yo puedo comprender toda la teología y puedo comprender todos los 11 primeros capítulos de Romanos. Pero, dice Pablo, si usted realmente los comprende, será un sacrificio vivo. Una persona que tiene una manera de vivir que es a la manera del sacrificio vivo de Cristo mismo. Y luego dice en Romanos 12:9, dice, el amor debe ser sincero. Usted ya entiende el tema del amor, ¿no? Usted ya entiende el tema de los dones de Dios, del Espíritu en usted. Entonces ahora viva de esta manera. El amor debe ser sincero. Aborrezca el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y cuál es el amor? Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Y todo tiene que ver con qué? El servicio, con el amar, con el dar. Y a ver, ¿dónde está eso en la vida del cristiano? ¿Dónde está eso en la vida nuestra como cristianos? No, a veces nos pasa lo contrario, que en cambio de ser amorosos, He oído comentarios
de que la iglesia cristiana es el lugar donde más se critica y más se condena. El mundo cristiano es, a veces sin quererlo, el lugar de donde salen más condenas que de cualquier otra institución. ¿Qué pasó entonces, no? ¿Dónde está esto que Pablo nos dice que debemos amarnos unos a otros, aborrecer el mal, aferrarse al bien, servirnos, sirvan al Señor con el fervor que Él da con su espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento? ¿Cuál paciencia? ¿De qué? Yo no voy a estar disponible a que esa persona me diga esto, me diga aquello, yo no me voy a humillar, el Señor me dijo que victorioso, ¿no? Entonces, confundimos una cantidad de cosas. Perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados. Y entonces podemos hasta llegar al extremo, no, si él está pobre es porque no está diezmando, hermano. ¿Sí? ¿Qué vamos a ayudarlo? Si es que es un loco, es que no diezma. Y entonces mientras que no diezme no tiene sino maldición. Y con todas esas cosas nos quitamos de encima la responsabilidad que nos da Dios. Nos dice, aquí no nos dice, es que uno puede entrar y juzgar y decir, no, no le vamos a ayudar. Pero Dios nos dice, ayuden, ayuden, ayuden. Usted no se preocupe, ayude, ayude. Ahí no nos dice bajo qué condiciones hay que ayudar. Dice, ayuden, ayuden a los que están necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Y Pablo entonces le está escribiendo a una congregación que está en Roma. En Roma. ¿Y saben qué pasa en ese momento en Roma? ¿En qué año escribe Pablo este libro? Lo escribe alrededor del año 60 de nuestra época, de nuestra era. En el año 60, y había un hombre, Nerón, y ya estaba este imperio, que era un imperio de paganos, un imperio terrible, un imperio de perversidades y de cosas que nada de eso se debía hacer. Era una sociedad más compleja que la nuestra, más pagana que la nuestra, y sin embargo Pablo les dice a la iglesia, ustedes cuidadito, no crean que por ser cristianos pueden hacerle el mal a los malos. No, 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 no. Porque he oído también cosas, he oído que a veces los cristianos dicen, no, es que todo lo de los paganos nos pertenece. ¿Sí? Y Pablo dice, no, 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 no. Ustedes tienen que hacer el bien a los que los persigan, bendigan, no maldigan. No importa quién. No importa quién. Y de pronto eso era una prueba para los cristianos, porque de pronto algunos cristianos, más adelante vamos a verlo, algunos cristianos no se querían someter al, al dominio y a la autoridad pagana. Y sentían que como que tenían que hacer algo contra ese sistema. Luego dice, capítulo 12, versículo 15, dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Ese es el resultado de la teología. El resultado de quien conoce a Dios es esto, esos caminos. Pero ¿realmente nosotros como iglesia estamos viviendo así? ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta esa? ¿Estamos realmente siendo humildes? No se crean los únicos que saben. ¡Ah! Y nosotros creemos que somos los únicos que sabemos, ¿o no? Y a veces con esa actitud de que somos superiores a todos los demás. Pero, ¿qué les parece esto? Lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, háganse solidarios con los humildes. Ese es el resultado de la teología, del conocer al verdadero Dios. Eso es. Eso es lo que Pablo dice. Y aquí, hacia el final ya del libro, dice, o de ese capítulo más bien, capítulo 12, no paguen a nadie mal por mal. Y otra vez, es que este imperio romano, este imperio era abusivo, la autoridad era injusta, los impuestos eran pesadísimos.
los desmanes eran comunes, las orgías que ellos tenían las conocemos hasta nuestros días. La maldad de Nerón era tenaz y lo que hacía toda esta gente era horrible. Qué tentación para los cristianos decir, oiga, nosotros somos buenos, nosotros sabemos más, Dios está con nosotros, vamos a rebelarnos contra esta gente. Y Pablo les dice, no, si a ustedes los persiguen, si a ustedes les hacen mal, ay, ahora yo sé, hay personas que me dicen, pero espérate Héctor, entonces no nos podemos defender. Bueno, sí, claro que sí, y hoy en día tenemos muchísimos más derechos que nos da la ley para defendernos y podemos ir hasta donde la ley nos da, tenemos derechos que podemos usar, nos lo ha dado la Constitución. Pero es la actitud, ¿qué actitud tenemos con respecto al mundo que no es cristiano? ¿Cómo vemos a esas personas? ¿Los maldecimos? ¿Nos podemos vengar? ¿Qué podemos hacer contra ellos? Y Pablo aquí les dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. No tomen venganza. ¿Y no les parece que eso es lo que hacemos a veces en los hogares mismos? Comenzando en la misma casa, las venganzas, ¿cierto? No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, del Dios que usted conoce. ¿Conoce a Dios? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿usted sabe que Él es justo? Sí. ¿Usted sabe que Él va a traer justicia? Sí. Entonces tenga fe, tranquilo. Usted no se preocupe por vengarse. Usted deje eso en fe en manos de Dios y usted haga el bien. Usted no tiene excusas para hacer el mal. No, usted no tiene excusas para la venganza. No, no se vengue usted. Deje eso en manos de Dios. Así que requiere mucha fe o no. Requiere muchísima fe dejar todo esto en manos de Dios. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor. Y Dios es un Dios justo, pero las Escrituras nos dicen que la justicia de Dios es de lo más increíble del mundo. Porque ¿quién es nuestra justicia? El Señor Jesucristo es nuestra justicia. ¿Y cómo nos juzgó Él? Nos encontró pecadores, nos encontró dignos de muerte, pero ¿qué hizo? Nos perdonó y en cambio de darnos muerte nos dio vida. Entonces, cuando Dios dice, dejen que yo soy el que me voy a vengar, realmente es esperar en que Dios aplique su justicia. Y su justicia puede ser que la persona que nos ha hecho daño se arrepienta y Dios también lo perdone. Y eso sí que es difícil para nosotros los cristianos aceptarlo. ¿Cómo así? O sea que esa persona me hizo a mí daño. Yo he confiado en que Dios se iba a vengar de todo el mal que me hizo y resulta que Dios lo perdonó. Eso no es justicia. Esa es nuestra idea, ¿cierto? Nuestra idea es decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que Dios lo haya perdonado. ¿Cómo me hizo a mí tanto daño? Yo todo lo que sufrí. Hablemos de un caso bien fuerte, bien duro, y yo sé que es súper requete controversial. Podríamos hablar de nuestra situación del país. Podemos hablar de los que han matado personas. Podemos hablar de los que han violado. Y si ellos se arrepienten, ¿qué? Pues desde el punto de vista de la justicia humana, pueden terminar en la cárcel, debieran terminar en la cárcel, así es. Pero Dios los perdona. Y mi odio, ¿dónde queda? Y si yo que soy el que debo, y si yo que soy el afectado, si yo soy el afectado, no me arrepiento de mi odio, ¿cómo quedan las cosas?
Peor que el que hizo el daño. Entonces, aquí es un tema de mucha fe, de decir, Señor, tú verás qué hace con esa persona. Es la justicia tuya, tú verás. En todos los temas de hogar, mi esposo o la esposa me ofendió, yo me tengo que vengar. Eso no lo voy a perdonar nunca, ¿no? Y si Dios lo perdona, ¿qué vamos a hacer? La justicia de Dios es impresionante. Así que es un tema inmenso, no lo vamos a tratar aquí, es imposible tratarlo todo acá. Pero dice Pablo que Dios dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Yo soy el que pago, pero algunas personas dicen, uy, sí, Señor, tortúralo. Pero es que aquí se refiere a la muerte de Cristo. Él es el que pagó. Él ya pagó. Y si la persona se arrepiente, Dios la perdona. Y si la ley lo encuentra culpable, pues terminará en la cárcel. Pero Dios lo perdona. Increíble. Entonces a uno le parece a veces la justicia de Dios injusta. Pero también fue injusta con nosotros. Porque ¿qué merecíamos nosotros? La muerte. La muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Y sin embargo Dios nos perdonó. Entonces ese es el tema de nosotros los humanos, que queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero a los demás no, porque no, es que ese pecado era distinto al mío, es que cuando yo pequé, yo no era tan malo. En cambio esa persona sí era mala. Esa es nuestra idea. En realidad todos merecemos morir. Así que es un tema impresionante ese. Y Pablo nos dice, si usted conoce verdaderamente a Dios, usted deja que sea Dios el que haga justicia. Y la justicia de Dios puede ser traer al arrepentimiento a una persona y perdonar. Y hacerlo su hermano. Señor, no, yo no quiero ser hermano de esa persona. Yo no quiero ser hermano de esa persona. Tenaz, muy difícil, pero eso es lo que Dios nos dice. Dice, antes bien, si usted conoce al verdadero Dios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué tema tan difícil y tan complejo? Porque yo he hablado aquí cosas muy fuertes, por ejemplo, con el mundo musulmán. ¿Y qué tal que el Señor me ponga de vecino a un musulmán? Al frente de mi apartamento llegue una familia musulmán. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál es mi deber cristiano? Condenarlos, decirles que son y pegarles y romperles la puerta, echarles cal para que se vayan, aguas raras. ¿Qué hacemos con una persona que es un enemigo de Cristo? Porque ellos sí, ciertamente ellos no creen en Cristo. Ellos no creen en Cristo. Y resulta que se pasa a vivir al frente mío. ¿Qué hago yo? Pablo me dice, el Señor Jesucristo me dice que si yo conozco a Dios, y si ellos tienen algún problema, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale palo. Sí. Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Pero, ¿y si no se avergüenza? Si se ve a este tipo, uy, este sí es mucho, yo lo odio y me está dando pan. No. Y si yo me doy cuenta que él está abusando de mi generosidad, ¿paro de hacer el bien? Qué difícil, ¿sí o no? No me digan que no es difícil, es complicado. Pero a eso Dios nos ha llamado. ¿En qué está basado toda esta manera de actuar? Vamos a ver ahora. Dice, no te dejes vencer por el mal. Así que lo que Pablo nos está diciendo es, usted no piense de la manera que esta persona piensa. Usted no se puede igualar con la maldad. Usted no puede actuar como el malo. Usted no es malo. Usted es ahora una persona que conoce a Dios. En usted mora el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede entrar al mismo lugar de esa persona en su ira, en su rabia, en sus venganzas, en sus maldades. Usted ya no está en eso. Usted no se puede dejar arrastrar en esa maldad. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que ser distinto porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y es complicado,
pero es un sermón para mí también, ¿cierto? Porque todos los días tenemos circunstancias difíciles, ¿o no? Todos los días nos agreden, especialmente en las calles que son tan complejas. Eso es chistosísimo porque uno está haciendo cosas malas, pero le parece que el que hace las cosas malas son los demás, en la calle conduciendo. Así que no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal, ¿cómo? Haciendo el bien. Que Dios nos ayude a hacer el bien. ¿Y en qué está basado todo esto? Es el camino de Jesús. Ese es el camino de Cristo. En Primera de Pedro, leamos esa escritura. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Vamos a ver. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, haga de cuenta que está en el carro y alguien le dice, oiga, bueno, todas las cosas que a uno le dicen, y uno responde igualito, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice aquí? Que Cristo cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Saben que eso se requiere mucho dominio propio? Se requiere mucha madurez, se requiere mucha fuerza de carácter, no responder a las agresiones, a las groserías de los demás. Yo sé que eso es muy complicado. A mí me empujan y ¿cuál es la actitud normal? Empujar también, ¿sí o no? Dale ahí su tanganazo. Si me da el codazo, yo le doy dos, hermano. ¿Cómo así? A ver, respete, respete. Pero el Señor Jesucristo dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando estaba sufriendo, cuando lo estaban maltratando, y deje y verá que salgamos de aquí, hermano, y nos vemos en la calle, y verás que yo lo voy, y las amenazas de muerte. Miren, en nuestro edificio yo les contaba, y a veces, tal vez a ustedes les pase, en los edificios, especialmente como en el mío, que es de muchos habitantes, son 80 apartamentos más como 30 oficinas que hay, es un edificio muy grande. No se imaginan las peleas y los odios entre los vecinos, no se imaginan, o sí se lo imaginan, tal vez sí se lo imaginan. Y he tenido que ser parte del comité de la administración y los problemas que ha habido de amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Y por eso existen los tales comités de convivencia, que no los reciben en ningún apartamento. Porque a nadie le gusta que vengan al apartamento a decirle, mire, cálmese, tranquilo. ¡Ah, qué cálmese! Ese tipo me agredió, ¿cómo se atreve? Dejó una llanta encima de la línea de mi parqueadero. Y hay personas que, sabemos, en estos días pasó, alguien llegó con el niño vomitado. Salió del trabajo, pasó por el niño, dijo, voy en un momentico, llevo al niño y lo llevo a la casa, que lo atiendan, me devuelvo al trabajo rápido. Y dejó el carro en un momentico mientras que subía al niño al apartamento. En ese momentico llegó otra persona y se armó el lío tan tenaz. Se bajó por las escaleras evitando el semáforo, el ascensor, creyendo que por las escaleras podía bajar más rápido, y resulta que pusieron una puerta de seguridad de vidrio. Se quedó encerrado entre esa puerta de seguridad y la puerta de su apartamento. Y cuando llegó, pues claro, la persona donde estaba el carro que él dejó por un momentico estaba iracundo, le echó la abuela, la tía, la mamá, ¿sí? Le recordó toda la familia y él dijo, ¿verdad que no he visitado a toda esa gente? Y el pobre estaba triste, estaba angustiado porque decía, a ver, yo soy residente de acá, ¿qué es esto? Cometí un error, es cierto, yo cometí un error, pero este maltrato, ese es el ser humano, ese somos nosotros. Así que nosotros, Dios nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale comer, si tiene sed, dale beber. Y el camino de Jesús es, estábamos leyendo versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición.
Pongamos eso en nuestro corazón. Digamos, Señor, ayúdame a no responder mal cuando soy agredido. Ayúdame, Señor, a no responder mal cuando soy agredido. Ayúdame a tener control de mis emociones. Señor, ayúdame a tener dominio propio. Cuando padecía, no amenazaba. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no proferir amenazas sobre nadie. Ayúdame a traer solo bendición sobre los demás. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos heridos, debemos traer sanidad. Así como Cristo sufrió la cruz y trajo sanidad, cuando nosotros somos heridos, debemos traer sanidad. Esa es nuestra labor. Qué difícil es. Así que pidámosle a nuestro Padre que nos ayude. Señor, ayúdame a traer sanidad cuando he sido herido. Ayúdame, Señor, porque es muy difícil. Danos el poder tuyo. Danos, Señor, esa capacidad, tu espíritu. Tú dices que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Señor. En toda agresión, en toda palabra fea, ayúdanos a traer sanidad a toda agresión. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por este tema. Te pedimos, Señor, que nosotros mostremos con nuestra vida que sí hemos entendido que Dios es nuestro Dios, que sí hemos entendido toda esa teología, toda esa revelación de quién es Jesucristo, que sí hemos entendido quién es un Dios que ama tanto que dio a su propio Hijo para salvación de la humanidad. Y que nosotros seamos de la misma manera de pensar, de la misma manera de actuar del Señor Jesús. Señor, guárdanos de toda soberbia. Guárdanos, Señor, de toda vanidad y todo orgullo, porque entre más orgullosos seamos, más tenemos esa tendencia a contestar mal y a humillar y a golpear y a agredir. Líbranos de eso, Señor, y ayúdanos a saber quiénes somos en ti, que somos hijos tuyos, que tu Espíritu está en nosotros. Ayúdanos a bendecir en toda circunstancia, en toda situación, a no responder a las agresiones con la actitud del agresor. Ayúdanos a saber que somos hijos tuyos. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. Perdónanos en todo momento que hemos fallado, en toda circunstancia que hemos transgredido estos principios. Señor, muchas veces hemos quedado muy cortos. Perdónanos y ayúdanos a bendecir y no maldecir. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Que esta semana podamos estar pensando en este tema, cambiar de alguna forma nuestras maneras de responder y que tú estés con nosotros, nos ayudes. En el nombre tuyo, Señor Jesús, lo pedimos al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.